Si quieres estar preparado para lo que tenemos que hacer, debes estar listo para hacer lo que sea. Si te gustan los superhéroes, te gustará esta joya oculta de Amazon Prime Video. Una serie que ha encantado a la crítica y a los espectadores. ¿Por qué? Nos da una visión cruda y diferente de los superhéroes y de la cual ya se ha confirmado una temporada 2 y 3. Así que hoy hablaremos de Invincible, temporada 1. Hola, bienvenidos a Cine más Andy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda y si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. If you speak English, you can activate the subtitle here. Anche si parli italiano, puoi attivare i sottotitoli qui in YouTube. Invincible es una serie de animación para adultos que cuenta la historia de Mark Grayson, un joven de 17 años que debe balancear su vida entre ser un adolescente tradicional y descubrir sus superpoderes. Todo esto con la ayuda de su padre Nolan, que es a su vez el superhéroe más fuerte del mundo, Omni-Man, cuyo trabajo como defensor de la Tierra no es tan heroico como parece. Invincible es la segunda serie de Amazon que se une al grupo de los superhéroes rebeldes, del cual ya son parte de The Boys, Umbrella Academy o Suicide Squad. Pero acá, lo primero que es diferente es que es una serie animada. Por favor, no se confundan y crean que porque esta producción es de dibujos animados, la pueden ver niños. No, absolutamente no es para niños. No es para toda la familia. Porque la segunda cosa diferente es que es una serie extremadamente violenta y sangrienta. Muestra de una manera bastante gráfica la violencia de los enfrentamientos entre héroes y villanos, así como las heridas y las muertes causadas por esto. Es un gran festival de golpes, vísceras, cadáveres y mucha sangre. Porque aquí, al ser animación, prácticamente no existen límites en mostrar los traumas que cada parte del cuerpo humano puede sufrir a causa de un superhéroe o supervillano. Para algunos, estas escenas violentas pueden llegar a ser casi surrealistas, mientras que para otros pueden ser bastante perturbadoras, a pesar de ser animadas. Buena parte del realismo de estas escenas es gracias al excelente trabajo de efectos de sonido Foley que se ha hecho, porque han imaginado y recreado con gran detalle los diferentes golpes de peleas y especialmente las diferentes partes del cuerpo rompiéndose. La serie es como una cebolla, tiene diferentes capas y se va descubriendo ser diferente a lo que pensábamos. Porque al inicio parece ser la típica historia de descubrimiento personal del superhéroe adolescente que debe balancear entre su vida amorosa y su trabajo como superhéroe, pero después adquiere un tono de tráiler dramático en el que la traición, el poder, la manipulación, el deber y la pertenencia son explorados a profundidad. Todo esto metido dentro de un empaque de violencia gore animada y un poco de humor negro. Así, los personajes principales son desarrollados a profundidad, lo cual fue una sorpresa positiva que aplaudo. La serie está basada en el cómic del mismo nombre, creada por Robert Kirkman, quien también es uno de los creadores de The Walking Dead y ha trabajado en cómics de Marvel. Es muy probable que por esta razón la serie sea al mismo tiempo un homenaje y una desconstrucción de los superhéroes más conocidos de DC. Por favor, si pueden, vean la serie en idioma original, porque así podrán apreciar las voces y las actuaciones de Steve Yeun como Mark Grayson, J.K. Simmons como Omni-Man o Sandra Oh como David Grayson. Acompañados también por Mark Hamill, Seth Rogen, Gillian Jacobs y muchos más. Algo que sorprendió a los fans fue que la raza y el sexo de varios personajes del cómic fueron cambiados en su adaptación a la televisión. Los cambios más llamativos fueron como que Mar, el protagonista, ahora es mitad estadounidense y coreano, su mamá David ahora es coreana y Amber ahora es afroamericana. En relación a esto, Robert Kirkman dijo que cree que la representación importa, especialmente en el mundo de los superhéroes, porque hay una gran cantidad de personas que no se ven a sí mismas en lo que consumen. Además, desde el punto de vista de marketing indica que el hecho de que haya una audiencia ávida por estas cosas beneficia a los proyectos inclusivos. Me gusta cuando se reconoce que la representación de la diversidad y la inclusión es importante desde el punto de vista social, cultural o hasta moral,
pero sobre todo me gusta pensar que puede ayudar económicamente un proyecto audiovisual. Porque por mucho que yo reconozca el valor de abrir la mente de las personas del cine y la televisión, al final del día es un negocio, y si las producciones inclusivas no dejan ganancias, no se realizarían más. Otra cosa que me gustó de la historia fue la representación de la masculinidad tóxica y el privilegio blanco en el personaje de Omniman, que debido a que él es el ser más poderoso de la Tierra, parece que piensa que todas las personas sin poderes son inferiores a él y no gozan de los mismos derechos, incluida su esposa. Además, se incluyen dos personajes gay que son diferentes entre sí y que además no se retratan como débiles como usualmente son retratados los gays en la televisión y el cine. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Invincible le doy un verde excelente. Porque hay personajes asiáticos, gay, mujeres y afroamericanos que son parte importante de la historia. Además, uno de los personajes principales encarna la masculinidad tóxica y el privilegio del hombre blanco, en contraposición con la emancipación de las mujeres. A Invincible, en la calificación general le doy un 5, porque hace un homenaje a los superhéroes y al mismo tiempo los desconstruye. Es una serie original, cruda, sangrienta, entretenida que mezcla drama, animación, acción y comedia, y para mí se volverá una serie de culto. ¿Qué te pareció la serie? ¿Ya la vistes? ¿Cómo crees que serán las próximas 2 temporadas? Cuéntamelo en los comentarios, los quiero leer. Además, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!